Bueno, primero que nada, perdonen por la demora en subir video. Estuve un poco ocupado y además les estuve organizando unas pequeñas cosas para mejorar un poco el canal. Como por ejemplo, la podrán ver al final del video que hice una pequeña animación para tener de outro de los videos de ahora en adelante. Si quieren, déjenme en los comentarios todo el tipo de ideas que tengan sobre outros o cosas que podríamos agregar para el canal. Estoy pensando en hacerlas en directo con ustedes, pero ya me irán diciendo si les parece bien. Pero comenzando con la pelea, podemos hablar de que creo que es la pelea que más me han pedido y además que ganó una encuesta bastante difícil y bastante reñida. Y esto para mí pone sobre la mesa un tema supremamente interesante, que es la diferencia entre lo que verdaderamente pasa y luego la visión del inconsciente colectivo que tienen las personas sobre esto. Les doy un poco más de contexto, o mejor dicho, un ejemplo. Hace poco hubo un debate o una polémica en el fandom de One Piece sobre los cambios de animación que tuvo la saga de Wano. Tranquilos que no haré ningún tipo de spoiler ni hablaré mucho de esto. Ahí se debatió mucho que One Piece no tenía por qué volverse Dragon Ball, y este tipo de argumentos se daban principalmente por este tipo de escenas. Pero puntualmente yo les pregunto, ¿dónde en Dragon Ball tenemos una escena siquiera similar a esta? En Dragon Ball Super sí, pero es porque ahí estos se están adaptando a este tipo de técnicas. Pero en Z realmente tenemos peleas mucho más aterrizadas, por así decirlo, mucho más terrenales. Pero eso quiere decir que Dragon Ball no sea un anime exagerado o dramático. Palabras que no son para nada malas o despectivas, sino al contrario, son dos de sus más grandes virtudes. Pues yo creo que esta pelea tiene la respuesta a esto. Dragon Ball en el inconsciente colectivo está percibido como un anime supremamente exagerado y muy dramático, pero realmente no es tan así, o mejor dicho, no por los motivos que la mayoría cree. En este video de Hunter x Hunter hablamos un poco sobre esto, sobre cómo se conseguía el dinamismo, por si quieren profundizar un poco más en esta información. Antes el anime solía tener unas tendencias mucho menos dramáticas en sus momentos de acción, y esto, aunque no lo parezca, también incluye a Dragon Ball, pero como dije antes, en el inconsciente colectivo Dragon Ball no está percibido de esta manera. ¿Pero por qué es así? Pues para mí es porque Dragon Ball tenía algo que lamentablemente hoy en día no funcionaría igual de bien, y es que Dragon Ball se tomaba su tiempo. Solamente cogiendo el tiempo de la pelea podemos ver que esta dura 31 minutos, juntando todos los capítulos en los que sale, más o menos, y ni de cerca todo este tiempo los personajes se están golpeando o peleando. Son en su mayoría momentos tranquilos. Con tranquilos me refiero a que no son momentos de acción, llamémoslo mejor dicho momentos pasivos, donde los personajes no están, entre infinitas comillas, haciendo nada. Esto entra, por ejemplo, las cargas de ki, las conversaciones, las concentraciones y exageraciones de los personajes, cosas muy características de Dragon Ball. Pero ¿por qué digo que hoy en día esto no funcionaría? Y esto es básicamente por el tipo de público que somos hoy, y no es una cuestión generacional, es una cuestión del momento en el que estamos de la historia, porque esto aplica para todos, de la generación que seas. Nosotros, la audiencia, carecemos de algo muy importante para apreciar hoy en día este tipo de contenido: paciencia. Y esto se da por múltiples motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que anteriormente veíamos Dragon Ball cuando se podía, cuando teníamos la suerte de no estar ocupados a la hora que lo pasaban en la televisión, y esto, creas que no, es un contexto muy importante. Ahora estamos en un momento de la historia en donde las exigencias de dopamina son altísimas, donde si entramos en un producto y este no cumple lo más rápido posible nuestras exigencias de dopamina, simplemente pasamos al siguiente, por la saturación de contenido que hay, ya no solamente en el anime, sino en todo el contenido en general. Esto pasa mucho por el cómo consumimos contenido hoy en día. Antes no teníamos la decisión nosotros, por así decirlo. Más o menos podíamos calcular nuestro día, más o menos podíamos calcular las horas en las que íbamos a ver televisión, pero estábamos siguiendo ya unos horarios, unos patrones, por así decirlos, que impuso otra persona sobre nosotros. Y esto no lo digo solo por el anime, sino por todo el contenido en general. Podemos ver que cada vez los contenidos son más cortos, hasta el punto de que hoy en día la mayoría del contenido se ve es en TikTok. Y esto en sí no tiene nada de malo, no estoy diciendo que TikTok sea malo en general, sino que crea en nosotros, como dije antes, una necesidad de dopamina muy rápida. Y si cuando nos vamos a un producto más completo, más trabajado, por así decirlo, no cumple rápidamente con estas necesidades, da la sensación de que el producto es aburrido, es malo en general. Pero esto es simplemente porque los niveles de paciencia en la audiencia con el tiempo van mermando. No tenemos esa capacidad de apreciación y el medio simplemente se adapta a esto. Y esto hace, por ejemplo, que si Dragon Ball saliera el día de hoy nuevamente, nos perdiéramos una gran variedad en la forma de narrar, que nos perdiéramos de momentos donde el preludio de la pelea es más recordado que la pelea en sí, momentos donde casi no hay pelea, sino que es como una golpiza unilateral, que se toman un capítulo entero, es que un capítulo entero para que el clímax y lo importante pase en los últimos 5 segundos, pero aún así sea un capítulo increíble y supremamente recordado por el fandom y por múltiples generaciones.
decisiones. Pero en el contexto actual, si esto pasara, simplemente pasaríamos al siguiente. Si esto no pasa en los primeros 5 segundos, sino que en los últimos 5 segundos, no tendríamos nosotros como espectadores la paciencia para disfrutar de estos momentos. Esto es muy relevante porque, al menos para mí, lo que nos cuentan no es lo importante, sino el cómo nos lo cuentan. Cuando muere la variedad, muere el arte. Y esto es algo que veremos y apreciaremos mucho en este análisis, porque les voy a ser sincero, esta pelea en general no brilla ni destaca mucho en su animación, tampoco destaca mucho por su dibujo, y si nos ponemos canzones tampoco destaca mucho en su narrativa, porque tanto Picoro y 17 no es que sean acá los super rivales, ni Picoro tampoco venga a mostrar el mejor power up de todo el shonen, no es como yo que sé, Gon vs Pitu, no, pero aún así, como dije al principio del video, esta pelea es de las más pedidas de mi canal, en un canal tan pequeño y aún así está tan viva. Es una pelea supremamente recordada y con muchísimo cariño por todo el fandom. Es una pelea que llena de hype y que a todos en la franquicia de Dragon Ball prácticamente nos encanta, la favorita de muchos y en sí, objetivamente, una de las mejores. Pero ¿por qué esto es así si no destaca en nada de lo anterior? ¿Por qué esta pelea está tan grabada en el inconsciente colectivo como algo de calidad si no cuenta con los factores que supuestamente hacen que una pelea sea de calidad? Para mí, en ese porqué, en esa incógnita, descansa la prueba de la importancia de lo que les hablé en este momento, la paciencia. Porque esta pelea no destaca en sí ni por su animación, ni por su narrativa, ni ese tipo de cosas. Destaca por su ritmo, porque en su momento pudo jugar con la paciencia del espectador para contar esta pelea tan grandiosa de la mejor forma posible. Así que vamos a ver por qué esta pelea es tan buena y vamos a hacer un análisis, esta vez enfocándonos mucho más en el ritmo de la pelea y en las secuencias de descanso y pausa, cosa que, como les dije, hablamos mucho más en el video de Hunter x Hunter por si también lo quieren ver. Así no conozcan la serie, amplían mucho esta información porque es una comparativa de una animación más moderna con una animación actual. También quiero dejar en claro que esto no quiere decir que las animaciones actuales sean peores o mejores o ese tipo de debates, no. Como yo lo he dicho muchas veces, a mí lo que me interesa es que los medios audiovisuales, no, que en el arte no se pierda la variedad y que no se llegue un momento en el que todo se tenga que contar de la misma manera para poder satisfacer esas necesidades actuales de dopamina. Que nosotros como espectadores empezamos a desarrollar esa paciencia, esa manera de ver, de intentar entender, ya estés de acuerdo o no, pero al menos intentar entender lo mejor posible lo que te están contando y, más importante aún, cómo te lo están contando. Y ahora sí, después de tanto preludio, comencemos con la pelea en sí. Me parece curioso como justo en este video que hablo de paciencia y de momentos pasivos tenga la intro más larga de todo mi canal, y esto cae muy bien porque vamos a ver qué tal es la retención que me marca YouTube en los primeros momentos. Vamos a ver qué tal tienen esta virtud ustedes como espectadores. Y muchas gracias por seguir viendo el video. Noten la calma con la que todo empieza. Vean cómo se toman mucho tiempo para mostrarnos a ambos personajes. Vean lo interesantes que son los planos también. No se quedan solamente en un plano general hablando, sino que tenemos muchísima variedad. A los androides con un traveling que nos permite ver a los tres personajes en un plano medio, mientras que con Picoro tenemos un paneo. Todos estos planos lentos, entre comillas, pasivos por así decirlo, donde vemos como Picoro se quita estas diferentes prendas, que esto además narrativamente también da mucho hype porque sabemos que esto es así cuando Picoro va a pelear muy en serio, porque incluso en su pelea contra Freezer no se las quita sino es hasta media pelea, mientras que aquí principalmente, digo yo, esto es una interpretación, Picoro se las quita tan rápido, puede ser porque en su cabeza él sabe que va a pelear contra los tres androides. Además él tiene las intenciones de matar a uno lo más rápido que pueda para poder impedir que Cell se perfeccione. Y como dije, todo esto le da mucha seriedad al enfrentamiento, crea mucha tensión en estos personajes y pequeños momentos, como por ejemplo donde Picoro nota que solamente 17 va a pelear y esto se vuelve una pelea de uno para uno. Todo esto, como dije, también se apoya mucho en la narrativa. Estamos en un momento donde, si nos planteamos ser unos nuevos espectadores, tenemos mucha información en la cabeza. No tenemos una real idea de qué tan fuertes son ambos peleadores. Literal, cualquiera puede ganar, y más desde que nos dicen que va a ser una pelea de 1 versus 1. Pero hay más factores que pueden pasar en la mente del espectador. ¿Qué tan fuerte es Picoro ahora? ¿De verdad los otros no van a entrar? Pueden que se interrumpan la pelea si ven que 17 puede perder. 16 en estos momentos es un total y absoluto misterio. Y aparte de eso, ¿qué pasará con Cell? Muchas preguntas, y todos estos momentos de calma hacen que el espectador tenga tiempo de planteárselas. Esto es muy importante. Recuerdo que cuando estaba en la carrera de comunicación audiovisual nos decían que es muy relevante nunca tratar a los espectadores como tontos, por así decirlo, porque puedes pecar mucho cuando eres comunicador de tratar a la gente como si fuera pendeja, como si ellos mismos no van a llegar a ciertas conclusiones, y esto aplica para todos
todo, incluso en series infantiles si lo piensan, por lo menos en las mejores series infantiles. Pero bueno, retomando que me voy del tema, este momento de calma aumenta un poco a cuando Picoro comienza a soltar ki y vemos como esta tensión o esta sensación de inmensidad en Dragon Ball empieza a crecer. Vemos la reacción de los demás personajes. Van 4 minutos de pelea en los que no hemos visto nada, literalmente nada, y aún así es un momento supremamente tenso y lleno de intriga. Tenemos por ejemplo el inicio de la película de Broly, donde literalmente solo al comenzar la pelea, ojo, esto no tiene nada de malo como dije antes, nunca una cosa es mejor que la otra, sino que son recursos, son cosas que puedes utilizar dependiendo de lo que quieras narrar. No es como tal una competencia en sí, porque ambas peleas son muy diferentes. Es a esto a lo que me refiero con que tiene que haber variedad en el arte. El problema no es que hayan hecho esto en la película de Broly, sino que dejen de hacer esto otro. Pero bueno, después de las reacciones de los personajes, nos vamos nuevamente a Picoro liberando ki. Y acá nuevamente tenemos muchos planos, lentos y suaves. Y esto es para el contraste de cuando termina hablar 16. Van 5 minutos enteros, 5 minutos para crear tensión, para ver las expectativas que tienen los demás personajes en la pelea y para darnos tiempo de cuestionarnos cosas y ver cómo nos las van a resolver. Y estos pequeños últimos momentos de calma ayudan mucho al gran contraste que hay en el momento en el que esto se rompe y comienza la acción. Es muy interesante ver la reacción de 17 al golpe. Se nota que lo puede aguantar. Este shot es muy destacado en cuanto a animación, porque tiene una muy buena sensación de equilibrio. Podemos ver cómo el personaje lucha por reponerse y no caer. Además, esto va a ser importante un poco más adelante porque este plano está para hacer una comparativa. Ya lo verán cuando lleguemos ahí. Regresaremos con la segunda parte de Dragon Ball Z. Aquí estamos para continuar viendo Dragon Ball Z. Algo muy interesante en esta pelea y por la que creo que es muy recordada inconscientemente es porque la mayoría de los golpes, por no decir todos, prima una sensación. Les explico, cuando estamos haciendo animación podemos repartir las diferentes técnicas dependiendo de lo que queremos lograr. Podemos hacer que un golpe se sienta más rápido utilizando X o Y técnica, o podemos hacer que un golpe se sienta más fuerte. Son dos sensaciones diferentes que deben venir de la mano, pero al igual que en todo, una pesa más que la otra dependiendo de lo que quiera conseguir el animador, o en este caso diría yo que es el director de esta pelea, porque está plasmado no en shots puntuales sino en toda la pelea en general. ¿Y qué es de lo que estoy hablando? De la increíble sensación de fuerza que tienen todos los golpes. Está muy por encima de la sensación de velocidad. Que se sientan fuertes es lo principal en este momento. Y ahora, como no tenemos el típico ciclo de golpes de Dragon Ball que ya hemos visto en todos los videos, notarán que siempre está, y la verdad es que me encanta. Ahora tenemos un pequeño descanso. Vean cómo el ritmo es lo que hizo esta pelea tan memorable. Primero, un gran y largo momento de calma. Después tenemos una acción supremamente rápida y dinámica. Y después un pequeño momento de calma. Como les digo, en esta pelea prima mucho el ritmo. Acción, calma, pero nunca en los mismos niveles ni nunca de la misma forma. Nuevamente, el ciclo característico de Dragon Ball. Siento ya que deberíamos ponerle un nombre. Es que me encanta, la verdad. Ahora tenemos un plano front de Picoro que se acerca a la cámara y utilizan la misma técnica que vimos en el video anterior de Trunks, en el que simplemente mueven el escenario y el personaje se acerca a la cámara. Es importante que se mueva el escenario y no mueven la cámara porque se movería también el personaje y no daría esta misma sensación de velocidad, de profundidad, de todo. Es una técnica muy sencilla pero muy buena y muy práctica. Y luego de esto tenemos el mismo plano, o mejor dicho, tenemos un contraplano de 17 con la misma técnica del anterior, en el que por cierto me gusta mucho cómo está dibujado 17 acá. Miren cómo toda la acción que tenemos y ahora un pequeño momento de calma de 17 para hablar. Vean cómo van jugando siempre con esto porque siempre hay que darle pequeños descansos al espectador. Ahora, otra técnica bastante recurrente en Dragon Ball, que es la simplificación de los personajes. Llega un momento en donde es como si nos pusiéramos en la perspectiva nuestra y en cómo podríamos ver una pelea de estas personas en la vida real, por así decirlo. A ver, es un poco más complejo que eso, pero esta simplificación aumenta mucho la sensación de inmensidad, de velocidad y de fuerza que tienen los personajes. Está seguramente, no les voy a decir mentiras, está hecha para ahorrar animación, porque creas que no, esto es mucho más simple que esto, pero lo importante es la manera tan inteligente en la que trabajan. Ahorran animación, pero encima todos estos recursos los hacen con un fin, que es aumentar la sensación de velocidad y fuerza que tienen los personajes. Y si a cambio de eso también pueden ahorrar animación, es muy inteligente por su
su parte, y además es una técnica muy característica. Si tú ves esto, inmediatamente piensas en Dragon Ball. Así está incluso en otra serie, da la sensación de que es una referencia. Y vean otra vez cómo la roca que se va a mover es muy diferente a las demás. Esta pelea es muy rica en diferentes técnicas de animación. Miren cómo usan esta patada ahora para crear un nuevo momento de calma. Son muy importantes estos descansos, pero antes me gustaría recalcar lo bien que cae 17, cómo se siente el perso del personaje, y es una referencia directa, o mejor dicho, es un contraste directo con el primer ataque. ¿Por qué? Porque las peleas de Dragon Ball siempre evolucionan. Primero lo golpeó así y su reacción fue esta, ahora lo golpea así y su reacción es esta. Lo hemos visto en todos los videos, especialmente en el de Trunks y Freezer de la semana pasada, del mes pasado, perdonen. Y ahora, al terminar el momento de calma, importante, esto es muy importante, la paleta de colores de los ataques de Piccolo simplemente es espectacular, es hermosa. Ustedes saben lo mucho que me encanta el morado y lo mucho que me gusta que jueguen con las paletas de colores. En 2D créanme que esto es supremamente complicado, en 3D también, no tengo tantos conocimientos de 3D, pero sé que también es muy complicado. Mejor dicho, todo lo que tenga que ver con iluminación y animación siempre, créanme, siempre vuelve muy complicado el pipeline de trabajo, en todas las etapas del trabajo, porque la iluminación es una cosa que se trabaja desde la preproducción hasta la postproducción. Incluso en postproducción hay un proceso que se llama... ¿cómo es que se llama? Corrección de color. Tampoco era muy complicado. Pero bueno, continuamos. Lo que a mí me llama de esa paleta de colores es lo que representa. Por ejemplo, el amarillo representa la luz y el morado unas sombras muy marcadas. Al limitar esta paleta de colores a solo 2 tonos, crean un gran contraste, lo que da una gran sensación de iluminación. Por ende, inconscientemente, una gran fuerza en los ataques de Piccolo. Una técnica muy similar utiliza por ejemplo Goda en su manga, sin spoiler, es cuando representa a Kizaru, que tampoco voy a decir qué es ni qué poderes tiene, pero está relacionados con luz. En el manga, para dar la sensación de luz, lo que hace es dibujar sombras más fuertes y crear contrastes. Es algo muy irónico y muy curioso del dibujo, que para crear luz tengas que crear lo contrario. Tal vez por eso es tan complicado el tema de la teoría del color, porque muchas veces lo que parece lógico realmente no lo es tanto y viceversa. Y nuevamente retomamos un momento de calma. Es muy interesante el ritmo de esta pelea, en serio, porque ahora lo que ocurre es que continuamos con un momento de acción, pero este es muy diferente al primer momento de acción que teníamos. Es, por decirlo de alguna manera, menos desenfrenado, menos dinámico, pero sigue siendo un momento de acción. Todo esto da mucha diversidad a la pelea, como quien dice, no es ni uno ni lo otro. Pero algo que tiene muy espectacular es el dinamismo que tienen los movimientos de 17, y nuevamente no me voy a cansar de recalcarla, la hermosa paleta de colores. Ahora, un momento de calma y un diálogo de los personajes. Y ahora la acción empieza a verse muy representada por esta paleta de colores, porque Piccolo va a estar atacando mucho con Ki. Un pequeño detalle que me encanta es como la música acompaña esta parte. La actuación de los personajes, el movimiento de la cámara y la música van muy bien y destacan mucho en este momento. Incluso cuando comienza el ataque, la música se detiene. Y no es sino hasta que los primeros golpes aciertan que la música vuelve a comenzar. Y acá voy a recalcar la tremenda música que tiene Dragon Ball, es una cosa espectacular. De hecho, muchas veces cuando estoy dibujando me la dejo de fondo. Ahora, algo súper genial, cambian de terreno, porque el ataque de Piccolo destruyó toda esta isla. Y tenemos como una especie de reinicio en el enfrentamiento. ¿Pero por qué? Porque las peleas de Dragon Ball siempre evolucionan. Regresaremos con la segunda parte de Dragon Ball Z. Aquí estamos para continuar viendo Dragon Ball Z. Durante este reinicio podríamos decir que tenemos un inicio más suave en comparación al anterior. La manera de crear tensión entre los personajes con los planos un poco más estáticos, lo cerca que están entre ellos pero que a la vez no hagan nada y lo brusco que es el inicio y obviamente un cambio. Antes Piccolo atacaba y 17 reaccionaba y ahora podemos ver que tenemos un cambio en estas dinámicas. Acá también siento yo que prima mucho más la sensación de fuerza que de velocidad. Te quedas pensando o mejor dicho te dejas la sensación de ¡guau! ¡Qué pedazo de golpe le dio! Incluso con
una gran exageración. Acá literalmente a Piccolo le sacan las tripas para el otro lado. Y los cambios entre planos son mucho más agresivos. El momento de la patadita la verdad es que a mí me hace mucha gracia, no os miento. Y otra vez, un momento de calma. Vean cómo realmente son estos los que están así de exagerados. Son muy importantes estas pausas. Además, ahora se podría decir que tenemos una evolución en la animación. Esta secuencia está increíble, a mí simplemente me encanta. Creo que es mi favorita en cuanto a animación de la pelea. 17 hace una anticipación y se acerca a la cámara. Cosa a destacar es la velocidad con la que lo hace y que además deja un rastro detrás. 17 termina la acción cuando la cámara está totalmente tapada por el pañuelo y aprovechan este naranja del pañuelo y lo utilizan para hacer una transición a un contraplano en el que él continúa a la misma velocidad, importante para mantener esta continuidad. Piccolo golpea y podemos ver cómo sube y continúa la acción girando y rápidamente contraataca a Piccolo. Me gusta mucho la pose que tiene al golpearlo con el codo, es brutal. Luego Piccolo tiene una muy parecida también, ya la veremos. Vean lo rápido que pasa todo y al momento de dar los golpes se ralentizan los frames y tiene una mayor sensación de fluidez. Este pequeño detalle hace que los golpes se sientan más fuertes y al momento en el que Piccolo contraataca hace que sea más impactante y podemos ver cómo van jugando con esto, golpe calma, golpe calma, golpe calma durante todos los momentos de la pelea de ahora en adelante. Cada golpe tiene su tiempo, su fuerza, cada golpe es importante. Además es interesante que esto venga después de que Piccolo tuviera justo este diálogo. Tu velocidad no está nada mal, pero tus golpes aún no son muy fuertes. ¿Qué? Cuando lo golpea, el escenario tiene una increíble sensación de volumen, nuevamente conseguida simplemente con el trabajo de dibujo. Cada línea es importante, cada línea te da información, y el cómo se va expandiendo y creciendo lentamente es espectacular. Miren cómo cuando nos vamos a una subjetiva de 18, por el ritmo de los temblores de la cámara y los sonidos podemos ver que aún en el detrás de cámara mantienen la misma dinámica de los golpes, de que cada golpe es letal, fuerte e importante. También es interesante ver cómo el entorno no aguanta ya la pelea de esta gente. La pobre isla está muriendo mientras estos dos se dan en la jeta. Este shot es buenísimo, observen cómo un increíble trabajo de dibujo se disimula muy bien con el tema de las capas. Ya saben, les he dicho muchas veces que el equipo que hace los escenarios es un equipo de texturizado, diferente al de animación. Es un equipo de arte. El problema viene cuando estas rocas tienen movimiento y esto pasa a ser parte de un equipo de animación, pero se disimula muy bien porque tiene mucha continuidad y un muy buen trabajo de dibujo y simplemente se ve precioso y no se nota para nada, más allá del trabajo de texturizado. También me parece curioso cómo podemos ver que 18 ya otra vez ni siquiera tiene un punto de apoyo. ¿Se acuerdan de todas las preguntas que hice al principio del video y la importancia de dar al espectador el tiempo de hacérselas? Pues acá es donde podemos empezar a apreciar las respuestas. El momento en el que aparece Cell cambia toda la pelea y esa intriga creada al principio aumenta. Ahora tenemos una panorámica donde tenemos una visión general nuevamente de lo que está pasando. Podemos ver una gran similitud entre estas dos partes. ¿Por qué? Porque las peleas de Dragon Ball evolucionan. De hecho, hasta este shot está un poco reutilizado y muy bien disimulado. Y ahora es brutal como Piccolo para en cero el movimiento de 17 y podemos ver una muy buena línea de acción en este último. Esta parte es muy bonita y se siente muy dinámica. Y ahora continuamos con la dinámica de los golpes. Eso creo que inconscientemente le gusta mucho a las personas de Dragon Ball y en especial en esta pelea. Lo bien y fuertes que se sienten los putazos, lo contundentes que son, la fuerza que hay en ellos. Yo siento que ahorita mismo en la animación hay una tendencia mucho más hacia la velocidad, hacia que los movimientos se sientan veloces y se perdió un poco, ¿no? No es que ahora no se haga, sino que Dragon Ball tiene esto muy característico. Se perdió un poco como esta fuerza que hay en ellos y se puso por encima o se le dio mucha más importancia a la velocidad de los movimientos. Además, esta pose de Piccolo es de las que les hablaba anteriormente y es que simplemente está increíble. Vean qué buena silueta y qué hermosa es la acción en general. Y nuevamente dentro del agua tenemos otro momento de tranquilidad y es muy interesante ver cómo la ira de 17 va aumentando en el momento en el que ve a Piccolo. Darnos tiempo de entender a los personajes y de intentar comprender lo que está pasando por su cabeza en la pelea es muy importante. Acá tenemos este plano que nos da contexto de lo que hacen los personajes y otro que nos da contexto de su entorno y es increíble la manera tan creativa que tienen en este anime para dar inmensidad y grandeza a los encuentros. Todos los cambios de terrenos que hemos tenido también aportan a separar los diferentes momentos de la pelea y que el espectador sea más consciente de la evolución que ésta está teniendo. Ahora usan dos técnicas muy diferentes.
A Piccolo, usando como una especie de holograma, logra engañar a 17 y es curioso ver cómo lo empuja y no lo golpea. A mí me hace mucha gracia, es como sáquese para allá, baboso. Y luego, aún más importante para mí, es el cómo usan la iluminación para representar el ataque de Piccolo más que una masa de energía en sí. Esto lo usaban mucho, o mejor dicho, una técnica muy similar a esta la usaban mucho en el Broly original, y esta característica de este personaje se volvió supremamente icónica y muy reconocible. Ahora Piccolo agarra a 17 de las greñas y cuando este contraataca tenemos nuevamente la técnica del suelo, que en serio a mí me encanta. ¿Recuerdan algún otro momento donde utilicen algo similar? También es interesante ver cómo intercambiaron de técnicas. Cuando 17 golpea a Piccolo antes, Piccolo levanta un montón de rocas y luego 17 es el que hizo un círculo en el suelo, pero acá tenemos totalmente lo contrario, incluso el orden en el que pasa. Primero salen las rocas y luego sale el círculo, y ahora sale el círculo primero y después salen las rocas. Quisiera aprovechar estos últimos shots de la pelea donde estos literalmente se sacan las tripas nuevamente para recalcarlo del principio. De verdad, la mayoría de las peleas de Dragon Ball, por lo menos las de Z, suelen ser así de terrenales. Ojo, cuando digo terrenales no quiero decir que me contradiga cuando también digo que las peleas de Dragon Ball tienen una increíble sensación de inmensidad. Son cosas que pueden coexistir, porque es el entorno en donde vemos lo segundo, donde vemos estas consecuencias de la pelea, pero los intercambios físicos entre los personajes suelen ser más tranquilos. ¿Qué quiero decir con tranquilos? No quiero decir que no se sientan fuertes ni que se sientan veloces, sino que en general son menos exagerados, porque antes no tendíamos a ver tanto esto, por ejemplo, de que lo golpee y salga volando a 5 cuadras, sino que podíamos ver el daño que se hacen los personajes mutuamente, y esto es muy aterrizado. Nuevamente, quiero recalcar que con esto no quiero decir que una cosa sea mejor o la otra, sino que quiero recalcar como en el inconsciente todos tenemos la sensación de que Dragon Ball siempre ha sido así de exagerado, que es el anime más dramático en ese sentido, pero lo es, pero no por los motivos que todos pensábamos que es esta exageración en los momentos dinámicos, sino por todo lo contrario, la exageración en los momentos tranquilos, para que vean que no siempre más es más, por así decirlo, en el medio audiovisual, sino que un buen momento dinámico se consigue con contraste, y entre más separados estén los momentos de acción de los momentos de calma, más dinámico va a ser el encuentro en general, o la escena en general, porque esto no aplica únicamente a peleas, narrativamente también aplica, y en cuestiones audiovisuales de otro tipo de escenas. También quiero recalcar que es genial la aparición de Cell y el terror que este inflige en ese momento, y es que esta aparición es simplemente brutal. Pero si quieren que hable de esto ya me lo dirán ustedes en los comentarios, si quieren ver qué pasa después de que aparece Cell. A ver, obviamente lo saben, me refiero que si quieren que haga un análisis de esto ya más puntualmente. También quiero volver a decir que este ha sido un análisis mucho más desde la narrativa, pero no la narrativa en cuanto a guion esto, sino en cuanto al ritmo que tenía la pelea. Díganme si les gustaría volver a retomar esta pelea ya en shots específicos, analizando mucho más puntualmente los shots o las técnicas de animación que utilizaron. Como dije, quise centrarme mucho más en el ritmo general en la pelea y en la opinión personal que les di al principio de esta. Si llegamos a una meta de 2000 likecitos, les traigo un siguiente video de Dragon Ball lo más pronto que pueda, ya sea la semana que viene o la otra, porque ya serían 3 seguidos de Dragon Ball, y como les dije, ya al final decidimos que mi canal no va a ser entero de Dragon Ball. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver hasta acá. Les recuerdo que en el canal tenemos un Discord y mi Instagram por si quieren ver más de mis trabajos personales como artista. Muchas gracias por ver y perdón si ya se me iba yendo la voz acá, que es que me costó un poco más de lo normal grabar este video, y en general antes de empezar a grabar ya tenía la voz un poco jodida, así que les pido perdón si tuve la voz un poco extraña, y muchas gracias por haber visto el video hasta acá.